soy Enrique Morales, algunos me llaman Henry, los más allegados, y bueno, estoy aquí titulado por la Universidad de Alicante en Ingeniería Robótica y aquí también tenéis otras formas de contacto, como por ejemplo LinkedIn y también mi email de agua. Y antes de nada, quisiera agradecer sobre todo a la Asociación del IEcubo, sobre todo por todos estos años que me han permitido formarme personalmente y profesionalmente, y también gracias al presidente, un buen amigo, que me ha permitido pues, dar esta charla. Y nada, estas vamos a hacer las cuestiones previas antes de empezar el curso así muy brevemente. En este caso, ¿qué es LaTeX? Pues podemos decir que LaTeX es un compositor de textos. Entonces, un compositor de textos, ¿cuál es la diferencia que, por ejemplo, tiene con respecto a Word? Word, en este caso, es un procesador de texto. Es un programa en el que, mediante opciones que tiene, como por ejemplo botones en su interfaz y demás, tú le vas dando atributos al texto, a las letras, al formato que quieres que tenga de página, etcétera. Sin embargo, LaTeX, al ser un compositor de texto, nos permite darle ese mismo atributos y formatos en el mismo fuente. Eso quiere decir que nosotros vamos a disponer de un documento plano de texto en el que vamos a introducir ciertas instrucciones al mismo tiempo que escribimos. Entonces, por una parte, ¿me ofrece alguna ventaja utilizarlo por Word? Eso es lo primero que se pregunta uno. Entonces, hay varias ventajas, pero la que quiero destacar aquí en esta presentación es la del tiempo, porque creo que es lo más preciado que tenemos, ¿no? A fin de cuentas, es el tiempo. Y la cuestión está en cuanto el documento se vuelve más complejo, cuando empezamos a meter más imágenes, empezamos a meter, digamos, por ejemplo, ecuaciones y ciertas partes del texto que a lo mejor requieren un mayor trabajo, sí que LaTeX se vuelve mucho más eficiente en cuanto a Word. Por ejemplo, otra cosa a destacar de LaTeX frente a Word también sería, por ejemplo, el procesador de texto, como por ejemplo Word, si pasas de una versión a otra, es posible que tengas un documento que, por así decirlo, no sea el mismo, ¿no? Porque a lo mejor por una versión a otra pues cambian el formato, etcétera, y cosas así. Y LaTeX, sin embargo, da igual el sistema en que te encuentres, da igual el entorno que estés usando, que siempre vas a tener la misma salida. Eso es una gran ventaja también. Entonces, para escribir en LaTeX, yo voy a utilizar en esta presentación, en este curso, voy a utilizar Overleaf. Overleaf es el entorno web en el que os podéis registrar mediante la cuenta de Google o con el correo que queráis en un momento. Eso se hace en un minuto. También tenéis otros programas como TextMaker o TextStudio que os lo podéis instalar a través de su web. Podéis buscarlo a través de Google, tenéis las páginas principales respectivas. En fin, pero yo os aconsejaría Overleaf porque os ahorráis todo este proceso y además en Overleaf podéis compartir el documento que estéis escribiendo, al igual que podéis hacer, por ejemplo, con Google Docs o aplicaciones similares. En fin, vamos a comenzar. Como podéis ver en la página de Overleaf. Para empezar, vamos a dar los primeros pasos en esta charla. Por una parte, tenemos los paquetes. Los paquetes son los que nos van a permitir darle formato a nuestro texto. Por ejemplo, el tipo de margen, el tamaño de letra, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos una clase de documento artículo. Podemos elegir otros, por ejemplo, aquí los he apuntado en un comentario. Ahora pasaremos al tema de los comentarios. Por ejemplo, tipo libro, tipo reporte o tipo carta. En este caso he decidido el tipo de artículo porque yo creo que siendo aquí, supongo, la gran mayoría universitarios, estaremos más acostumbrados a ese tipo de documento para hacer informes o más adelante también lo veremos para el tema del TFG que seguramente muchos de vosotros estéis a punto o en algún momento dado lo haréis. Por otra parte, tenemos otro package aquí que también, sobre todo he puesto aquí los más comunes, los que vais a utilizar casi siempre, ¿vale? Eso es así como nota. Aquí tenéis, por ejemplo, el package de español para establecer, para que nos reconozca, por ejemplo, acentos, todo el rollo. Lo he comentado porque realmente no es ahora mismo importante el tema del idioma además. No es lo que vamos a ver en esta charla.
En esta siguiente línea, en la línea 3, tenemos otro package, en este caso UTF-8, que es para básicamente no tener problemas con caracteres especiales, que eso también suele ser un problema a la hora de la compilación y demás. Luego tenemos el Fontaine, que también lo he comentado aquí, que nos evita, por ejemplo, problemas. A la hora de, por ejemplo, vamos a una página, copiamos un texto o de un PDF, copiamos texto y lo pegamos aquí y a lo mejor sin darnos cuenta estamos pegando caracteres que no estábamos viendo, que son invisibles al menos pues, ya sea porque el explorador no lo reconoce o por lo que sea. Entonces, para empezar, el documento de LaTeX, a la hora de hacer un documento de LaTeX, vamos a tener lo que vamos a llamar entornos. Los entornos los tenemos a través de las llaves que se llaman begin y end. Realmente podemos estructurar un documento de LaTeX utilizando esas instrucciones todo el rato, con begin y end. En este caso, el grueso de nuestro documento, el documento en sí, va a estar dentro de begin y dentro vamos a tener el nombre document. Y ahí vamos a empezar a escribir todo el documento y todas las entidades que vayamos poniendo, que iremos viendo también a lo largo de este curso. Por ejemplo, para que vayamos así algo muy sencillo, voy a poner, mira, pongo esta letra y en mi caso, si lo estáis utilizando TextMaker, TextStudio y demás, tendréis un botón de compilación. En este caso, de forma muy sencilla, le damos a Control S, que es guardar, como en otros formatos. Y aquí, a la derecha, vemos pues nuestra primera salida de LaTeX. Aquí me he puesto aquí un ejemplo de un texto que he sacado de internet. Está basado en unos libros que yo leía cuando era más joven. Ahí vamos a ver un poco la salida, cómo quedaría. ¿Vale? Sin importar mucho los párrafos, sin importar mucho los saltos de líneas que haya, simplemente para ver. Voy a recortar un poco este texto para que no sea tan mogollón. Muy bien. Pues ahora, después de esto, vamos a ver otra cosa que es muy interesante, que es la creación de secciones. O sea, tendremos diferentes secciones, diferentes capítulos en nuestro artículo o capítulos si es un libro, etcétera. Para hacer las secciones será muy sencillo. Utilizaremos, en este caso, todos los comandos en LaTeX se harán con la barra esta inclinada y a la derecha en mi caso y section. Y lo llamaremos, por ejemplo, cap 1 mismo. La compilación, Control S. Y más arriba aparece, capítulo 1. ¿No? Podemos, por ejemplo, puedo colocar otra sección. Aquí, como vemos, por suerte utilizar un ID. En vuestro caso, si utilizáis TextMaker o TextStudio, también tendréis el autocompletado, algo que se agradece muchísimo, sobre todo si estamos empezando. Colocamos otra sección en el siguiente párrafo mismo, simplemente para ver cómo quedaría. Capítulo 2. No tiene más. Luego, también podemos tener otra cosa, que simplemente a lo mejor no queremos tener, por ejemplo, repetir, en este caso yo he puesto 1, capítulo 1, 2, capítulo 2, etcétera. Si no queremos repetir esa numeración, por lo que sea, tenemos, en este caso, si me equivoco, set counter 0. Y no debería darme problemas en teoría. En este caso, por ejemplo, el set counter sec num depth, que sería que el LaTeX siempre vamos a ver por así, para que lo tengamos en cuenta, siempre vamos a tener lo mismo, vamos a tener las opciones por un lado y luego sería la otra, las subopciones, en las que nos permitirá pues dar más, o sea, ser más específicos en la opción que hemos cogido. En este caso, el sec num depth lo que nos diría es la profundidad que queremos de las capas, si le podemos, o sea, de los capítulos que tengamos. Si le ponemos 0, no tendremos ninguna numeración. Porque, por ejemplo, yo en este capítulo, en esta sección, capítulo, etcétera, podemos colocar una subsection. Por ejemplo, cap 1.1, ¿no? Vemos aquí. ¿Lo ves? LaTeX lo pondría en una letra un poco más pequeña para que sepamos que es un capítulo dentro de otro, una subsección. Entonces, la capa de profundidad, si le colocamos una, en este caso un 1, tendremos que el primer capítulo, bueno, las secciones principales están numeradas, como podemos ver, las subsecciones no. Si queremos que las subsecciones
en este caso estén numeradas, como hemos incluido una subsección más, una segunda capa, ¿veis? Aquí a la izquierda ya la tenemos numerada también. En este caso, lo podemos poner así, sin numerar. Evidentemente podemos crear subsecciones dentro de subsecciones, que sería, en este caso, pues yo que sé, cojo en este párrafo de aquí, voy a borrar muchos para ver, subsection. Ahí nos han complicado mucho a la hora de hacer estas cosas, ¿no? Compilamos con control S y tendríamos ahí la subsección. Bueno. Dentro de lo que son los capítulos y dentro también de cualquier, digamos, cuerpo, por ejemplo, párrafos, imágenes, etcétera, podemos incluir lo que son las etiquetas, que es con label. Label y pondríamos cap, 2 puntos, o mejor, sec y cap 1 mismo. Compilamos, no va a aparecer nada. Pero yo ahora mismo en cualquier parte del texto yo puedo referenciar mediante esa etiqueta a ese capítulo utilizando el comando ref. Que lo tenemos y el propio IDE afortunadamente nos tabula y no tenemos que escribir demasiado. En este caso sección, capítulo 1, que es la etiqueta que le hemos puesto en este caso a nuestra sección. Compilamos y lo que nos va a salir, a ver. Volvemos a compilar, que a veces el explorador no hace. Así es la capa de profundidad. A ver, sección. Ahí lo tenemos, que no lo veía. Un tanto texto al final es un poco lioso. Pero bueno, aquí está. Aquí vemos que nos pone el número. Nos está indicando, por ejemplo, en lugar de estas 3 A's que he escrito, podríamos poner, como podemos ver en la sección tal, y tendríamos ahí, como podemos en la sección 1, y enseguida con la referencia nos vamos directamente a esa figura, a esa sección que tengamos. Pues hacia ahí la referencia. Luego, por otra parte, hay otra cosa que también es interesante en lo que es el texto, que es la alineación del mismo, ¿no? O sea, nosotros a lo mejor queremos una alineación hacia la izquierda o hacia la derecha. LaTeX, por defecto, pone las alineaciones justificadas, como podemos ver, porque normalmente lo que se utilizan en los documentos, en los artículos, documentos de investigación, etcétera. Para hacer eso, en este caso, podríamos begin, otro cuerpo, lo que hemos hablado antes, que un texto de LaTeX lo podemos establecer, o sea, lo podremos constituir mediante diferentes cuerpos, begin, etcétera. Vamos a coger un trocito de este texto mismo. Vamos a colocar aquí. Como podéis ver, con flush right, en este caso, nos colocaría el texto alineado a la parte de la derecha. Con flush left, aquí el propio compilador me está avisando, me está diciendo, oye, que no tienes bien definido. Aquí, con flush left, tanto en begin como en end, tenemos que poner lo mismo. Vamos a tener ahora lo mismo, pero alineado hacia la izquierda. Como podemos ver, vuelvo a repetir lo del tema de las instancias, por así decirlo, los entornos dentro de lo que es el documento de LaTeX. Podemos construirlo mediante eso, begin, end. Y ponemos aquí, por ejemplo, esta parte del texto está separada del resto, en este caso. Y la tengo ahí alineado, por ejemplo, podríamos haber hecho esto, el alineado a la derecha, por ejemplo, para poner una cita o para poner una introducción a nuestro libro o el documento que tengamos. Bueno, lo dejamos de momento ahí. Luego, otra cosa que también es interesante, evidentemente, para los que estamos acostumbrados a los procesadores de texto, es el tipo de letra. Por defecto, LaTeX
utiliza el tipo de letra serif o roman. Podemos, por ejemplo, cambiar la estructura de todo el texto utilizando, en este caso, TXT, que sería para el formato de texto de máquina de escribir. Como aquí arriba, como ejemplo. He dicho que ahora mismo nos importa más ver los comandos. ¿Lo ves? Aquí arriba se utiliza la parte del texto en formato de máquina de escribir. He dicho, por defecto hay varios, ¿no? Pero yo lo que os aconsejaría para todo del tema del tipo de letras y también del tamaño, que eso tampoco se me ha olvidado nombrarlo, podemos utilizarlo utilizando large, por ejemplo. Pues, para cambiar el tamaño de tipo de letra. La tenéis aquí arriba, justo. Podéis utilizar los comandos large, también existe el mismo comando, pero en mayúsculas. Large. Con lo cual lo hará más grande. Para el tema del ejemplo del tamaño de fuente, aquí tengo un documento que he hecho antes. Compilamos. Y podéis ver pues, cómo se diferencia el tamaño de letra conforme utilizáis los comandos que tenéis aquí a la izquierda. En este caso, Tiny, Script Size, Footnote, etcétera. Aquí tenéis todos. No obstante, en Internet, si buscáis, tenéis, por ejemplo, muchas páginas, por ejemplo, en Font Size, que además de decirnos el tamaño de letra, también nos dice, por ejemplo, para poner negrita, por ejemplo, utilizamos este comando, TextBF, que si estáis utilizando un editor, os va a dejar hacer esa función sin necesidad de poner el comando, simplemente señalando el texto y tal y como hacemos, por ejemplo, en un procesador de texto, control V, TextBF, en negrita, como veis acaba de aparecer aquí, guardamos el texto y ahí lo tendríamos en negrita, justo el que yo he señalado. He dicho que en Internet podéis encontrar muchas referencias sobre tanto los comandos para el tamaño de letra como el formato. Si, por ejemplo, hubiésemos puesto aquí para la letra itálica o cursiva, que sería control I, tenemos aquí también, lo podemos volver a ver, también. Ya te he dicho, pero en Internet, sobre todo, están todas las lo que nos interesa para poder tener ya al final, simplemente pues nos acabaremos acordando de los comandos que tenemos que utilizar en cada caso. Luego, lo de los márgenes del documento también es otra cosa que interesa mucho saber para poder controlar los márgenes que tenemos, espacios, etcétera. Para hacer eso utilizamos el paquete Geometry. Y aquí, o sea, una vez que hemos indicado el paquete, ponemos las opciones que queremos de ese mismo paquete. Aquí, por ejemplo, le podemos decir left y que sea, por ejemplo, voy a ponerle así como prueba 5 centímetros hacia la izquierda. Vemos cómo se ha desplazado aquí un poco hacia la izquierda. Podemos poner top, lo mismo, otra opción, otros centímetros. Las unidades es importante, también podemos establecerlas en milímetros, aunque creo que para esto se va a notar más si lo ponemos en centímetros y demás. Etcétera, etcétera. También podemos utilizando right, por ejemplo, también 2 centímetros. Lo tenemos aquí. Se apaga un poco, pero bueno. Lo pongo ahí como nota. El Use Package Geometry para controlar los márgenes del mismo documento. Luego, por otro lado, las notas a pie de página. La nota de a pie de página lo utilizaremos con el comando footnote. Es una nota a pie. Lo podemos poner en cualquier parte de nuestro texto plano y al final de la página aparecerá automáticamente. Footnote. No olvidéis que también podemos incluir labels, el comando que hemos visto antes, para señalizar estas notas a pie de página, etcétera, a lo largo del documento utilizando la instrucción ref, que también nos viene tabulada con todas las labels que hayamos tenido. En este caso solo tenemos una, que hemos puesto en la sección 1, por al menos hechos demostrativos. Luego vamos a ver otro entorno que también
es muy usado. Otra vez empezamos con otro interno, utilizo la instrucción begin y vamos a utilizar, en este caso, la lista más sencilla, que es con itemize. Aquí nos sale y enseguida el IDE nos tabula ítem. Y en ítem escribimos, pues, por ejemplo, el primer evento de nuestra lista. Por ejemplo, Madrid. Siguiente ítem, Barcelona. Compilamos con control S, en el caso de utilizar overleaf, y aquí tendríamos, como podemos ver, nuestra lista. Madrid y Barcelona. Si no queremos utilizar itemize, si queremos, por ejemplo, utilizar en lugar que nos aparezcan puntos, nos aparezcan números, pues utilizamos la instrucción enumerate. Y esto de aquí vamos a quitarlo. Y lo vamos a poner aquí abajo, porque si no, como podéis ver, el compilador nos avisa. Borramos, compilamos de nuevo y tenemos el lugar de los puntos. Que queremos incluir otro tipo de notación, utilizamos descriptive. Sale, parece que no, este no es. Disculpadme, tengo ahí puesta, no me puedo acordar lamentablemente de todos los comandos, son muchos, pero aquí tenemos description, que es el que estaba yo buscando desde un primer momento. Tenéis, por ejemplo, en este caso, podríamos haber puesto otra cosa, por ejemplo, mira, ponemos Madrid y ya puestos, infectados, 20. En este caso, Barcelona, infectados, 10. Y tendríamos nuestra lista no enumerada ni señalizada, pero simplemente, pues eso, con lo que nosotros queramos. Bien, hay otra cosa ya muy interesante ya que hemos puesto, que supongo que a muchos de vosotros os va a gustar, sobre todo a la hora de hacer portadas o, por ejemplo, hacer por ejemplo, los índices de los documentos. Es muy sencillo en LaTeX. Al principio del documento simplemente hay que incluir table of contents. Y nos saldría aquí. Lo que pasa es que, claro, no es muy bonito ponerlo en la misma página, así que lo mejor sería dar un comando new page. Y tendremos la tabla de contenidos en una página, como podemos ver aquí, y a partir de new page hace un salto de página y pasamos a nuestro texto. Muy sencillo. Otra cosa también, que si queremos hacer una portada muy sencilla, porque esto daría para otro curso de LaTeX, sería, antes de definirla, igual, que también en este caso sería con make title, ¿lo veis? Me lo tabula ya, es utilizando, antes de que empiece el documento, las instrucciones author, en este caso, pues, mismo, date, por si queremos poner una fecha, bueno, en este caso, 4/11/20, y el title. Vamos a ponerle curso de LaTeX. Compilamos, una vez hemos establecido estos rasgos del documento y tenemos aquí que aparece un título, una página de título muy escueta, pero que nos vale para dar nuestros primeros pasos de LaTeX. Vamos a poner new page porque tenemos un salto de página entre el título y la tabla de contenidos y tenemos aquí, pues, nuestra primera portada muy sencilla, pero simple y bonita. Y la siguiente tabla de contenidos junto con lo que es el texto que acabamos de escribir. Bueno, hasta aquí. Espero que haya quedado medianamente todo claro. Espero que la introducción a esta forma de escribir documentos haya quedado bastante clara. Al final resulta bastante sencillo. Y bueno, ahora vamos a pasar a cosas más específicas. En este caso, vamos a empezar con las tablas. Vamos a quitar cosas. Vamos a volver aquí a coger
un par de párrafos del texto este anterior. Y los copiamos dentro del documento para ver más o menos cómo queda. Vale, pues en este caso vamos a empezar con las tablas. Las tablas es otro elemento muy utilizado pues, para poner resultados, para poner datos, etcétera, ya sea del trabajo que hayamos hecho. En este caso, empezamos como siempre, begin, table, nos lo tabula enseguida el IDE. Y la magia de todo esto es que cuando yo le doy, anda, me pone toda la tabla automáticamente. Genial. No tenemos ni que escribir demasiado y además la escritura de este tipo de cosas se debería hacer automática. De hecho, ahora cuando os termine de explicar esto, os daré una referencia a una página que es bastante útil para, por ejemplo, hacer tablas así sencillas, etcétera. Vale. ¿Qué es cada cosa de este entorno que hemos creado? En este caso, pues está claro lo que es table, que es la primera inicialización. Luego tenemos en esta casilla lo que serían las instrucciones de dónde queremos posicionar nuestra tabla. Estas son las instrucciones más importantes que tenemos que saber. En este caso, utilizamos la exclamación para hacer que LaTeX persista en las instrucciones que vamos a dar ahora en este momento, que es here, para ponerla justo donde la hemos escrito dentro de nuestro documento plano. Y podemos también incluir otras opciones, como pueda ser bottom, para ponerla abajo, o top. O podemos ponerlas todas juntas. En caso de que no se pueda poner aquí porque haya otro entorno que esté ocupando demasiada página o por cualquier otra razón, entonces LaTeX tratará de pasarla arriba. Y si no puede arriba, pues la pasará abajo. Pero vamos, lo más normal es que utilizamos here porque es donde la estamos poniendo en el texto. Luego, por otro lado, tenemos la instrucción centering, que es para centrar nuestra tabla. Y luego, esta parte de aquí, tabular, nos sirve ya para definir nuestra tabla. En este caso, dentro nos permitiría definir cómo van a ser nuestras columnas. Vamos a ver que en este caso vamos a tener dos columnas. Y dentro de esas dos columnas tenemos, por un lado, que están separadas por el and y esta doble barra que representa un salto de línea. Estos saltos de línea los podemos realmente poner no solo aquí en la tabla, sino en cualquier otra parte del texto. Por ejemplo, ahora luego haré una demostración, o mira, a efectos prácticos, voy a rellenar la tabla y lo demuestro con otra parte del texto. Ahí compilo, tenemos nuestra primera tabla, pero bueno, vamos a poner aquí un salto de línea, en donde pone Ron. Ahí. Y podemos ver que hace un salto de línea. También podemos, si nosotros no ponemos este salto de línea, realmente LaTeX no reconoce, ¿sabes? No reconoce los demás saltos de líneas que hagamos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de escribir. Entonces, cuanto más barras pongamos, más saltos de líneas haremos dentro de nuestro documento. Pero bueno, siguiendo con el tema de la tabla. Teníamos que aquí poníamos los números, como podemos ver en la tabla, esta matriz de 2×2 llena de unos. Tenemos los delimitadores, que son los AND, y los saltos de fila, que los delimitaríamos con el comando que os acabo de mostrar. Aquí tenemos y demás. Entonces, la cuestión está en que, por ejemplo, vamos a intentar rellenar esta tabla. Para rellenar esta tabla, vamos al recuadro donde definimos cómo van a ser nuestras casillas y a los laterales ponemos también otras barras. Compilamos. Y vemos que en nuestra tabla acaban de aparecer dos líneas laterales a los lados. Pero claro, ahora vendrá la cosa. Vale, pero vamos a terminar de rellenar la tabla con otras líneas. Pues utilizamos otro comando de LaTeX que se llama hline, que lo que hace básicamente es ponernos una línea en donde indiquemos, en este caso una línea horizontal que nos va a quedar justo encima de nuestra tabla. Ahí la tenéis. Coloco otra hline al final de la primera fila. Y ya por último, al final de la segunda. Ahí tenemos nuestra tabla básica completada. En Caption, en este comando que tenemos así por defecto, vamos a introducir el título de nuestra tabla. En este caso, pues viene por defecto Caption, podemos poner otra. Table mismo, como podemos ver, en la definición de tabla va a cambiar el título, ahí lo tenéis. Y bueno, ya como habéis visto antes, en la etiqueta
también podemos, en este caso de tabular, y pues aquí podemos ponerle la etiqueta que queramos para poder referenciarla en cualquier parte de nuestro documento. Ahora, esto del tema de la edición de tablas, en un primer momento, gracias a los IDEs, está muy bien porque nos permite tabular todo lo que es el contenido a la hora de introducir el comando y demás. Pero también tenemos otras herramientas en línea, que también, por ejemplo, esta con Tables Generator, que nos permite también generar tablas. En este caso, pues yo que sé, ponemos aquí los comandos que necesitamos. Por ejemplo, aquí podríamos poner, en este caso estaba antes viendo, clear table, como podéis ver, y vamos a poner la misma tabla que teníamos antes, pero en este caso, utilizando nuestro generador, ¿no? Tenemos aquí para colocar los bordes y una vez que tengamos la tabla seleccionada, ¡pum!, hacemos el generate y nos la genera. Y lo único que tenemos que hacer es copy to clipboard y copiarla en nuestro documento de LaTeX. Que bueno, que ahora mismo nos interesa, podríamos ponerlo aquí mismo, pues probar. Pues pasa lo que no viene con los comandos de posicionamiento. Aquí lo he vuelto a poner lo mismo que arriba, el here, y he insistido. Y aquí tendríamos la tabla, que también le falta el comando centering, para centrarla justo después de tabular, donde veníamos definiéndola, para que se quede encuadrada justo en el centro. O aquí parece que ha petado. Es aquí. Me he equivocado de sitio. Disculpad. Ahí. La tenéis. Pero vamos, que no es realmente... Ahora mismo, ya he dicho, lo pongo así como nota. Tenéis otras páginas que os permite dar formato a vuestro texto de manera mucho más sencilla y, sobre todo, si estáis empezando. Luego, pasamos ahora a la inclusión de imágenes en nuestro documento. Que en este caso vamos a crear otro entorno con Begin y en este caso, para incluir figuras, utilizamos la instrucción figure. ¿Lo ves? Y el IDE estupendamente nos tabula justo la figura que nosotros queremos. Aquí tenemos el include graphics, donde vamos a poner el nombre, o sea, de nuestro documento, que tendremos que tener guardado, en este caso, en una carpeta o dentro de lo que es, una carpeta o simplemente dentro del fuente, o sea, de la carpeta donde tengamos todo nuestro documento de LaTeX. Y en include graphics únicamente tenemos que escribir el nombre. Por ejemplo, vamos a ponerle esta imagen. Y en Caption ya sabemos que es para poner nuestro título. Es muy parecido, si os dais cuenta, a las instrucciones a la tabla en cuanto a Caption, Label y demás. Aquí ponemos fig mismo, figure, bueno, mismo. En Label y en Caption, myfig mismo. Le damos a compilar y ahora mismo no va a salir muy bien. Aquí. A ver, ha tenido aquí un error de compilación. A ver si he escrito bien el nombre. Un momento, que a veces esto... A veces estos editores no son perfectos. Vale, ya sé por qué me está dando error y lo siento mucho, no lo he explicado antes, porque es que tengo que incluir el use package, y en este caso, incluir la librería graphics que tenéis aquí. Y ahora, con esta librería, pensaba que las había incluido todas al principio de este curso. Pero bueno, las iremos incluyendo conforme LaTeX me vaya avisando. Ahora, al compilar, me tendría que aparecer la imagen tal y como la he posicionado, con el paquete graphics, y ahí está. Evidentemente, no sale muy bien encuadrada porque la he puesto así sin ningún tipo de... Tampoco le he puesto opciones de posicionamiento ni nada. Entonces, voy a volver a decir hincapié en here. Y ahora vamos a cambiarle otra cosa en formato. Podemos cambiarle el tamaño de la imagen utilizando Scale. Nos vamos a dar a 0,2. Include centering, vale. Volvemos a compilar. Control S. Y ahí la tenemos.
Posicionada, ya les he dicho que el comando de posicionamiento funciona igual que una tabla, el comando centered igual, lo único que cambia con la tabla es la parte esta que hay en medio. En la tabla pues teníamos todo el formato que era el tabular, begin tabular, y aquí tenemos simplemente include graphics. Ahí podemos seleccionar otro tipo de escala, aunque a mí me gusta más utilizar el comando width y ponerle yo pues el tamaño que quiero. Por ejemplo, no sé, el tamaño 5 milímetros, quizás no sea demasiado, vamos a ponerlo en centímetros mejor. Así está mejor. Con tamaño ancho también podemos utilizar height para el tema de la altura, pero bueno, yo utilizo este, me gusta más. Vale, a la hora de utilizar más figuras, voy a incluir otro paquete porque en este caso no quiero que me dé otro error, que es con el paquete float. Con el paquete float puedo utilizar esta misma instrucción simplemente con una H. Yo la suelo poner, aunque ya os digo que tampoco hay mucha diferencia. Para incluir otra figura es muy sencillo. Simplemente hay que copiar la línea, en este caso 21, de Include Graphics, situarla abajo y en este caso pues vamos a poner otra imagen que tenemos en el archivo. Justo aquí he puesto 3 imágenes para ir viendo. Ahí está. Compilamos. Y ahí están las 2 imágenes. Se ven ahí perfectamente. Vamos a cambiar. Más o menos. Tenemos ahí 2 imágenes que podemos cambiar el ancho de las 2. Por ejemplo, para intentar encuadrarlas un poquito mejor, donde lo que sería el texto. Ahí ya queda un poco mejor. 3,5. Así vamos un poco probando lo que es el tamaño para poder situarlas bien. Más o menos. Luego, si lo que queremos en este caso es que las 2 fotografías estén ocupando todo lo que sería el ancho de la imagen, utilizaríamos hfill, otro comando. Entonces las separaría a lo que sería a lo largo del margen que tenemos en el documento. Vemos que en este caso incluir figuras dentro de figuras también es bastante sencillo y en este caso utilizando el IDE con su apartado de figure está muy bien, muy fácil. Vamos a pasar ahora a la tercera parte del curso, que es el gran potencial que tiene LaTeX, por ejemplo, en este caso, frente a los procesadores de texto, que es la inclusión de lo que serían ecuaciones matemáticas. Pues normalmente las ecuaciones matemáticas en otros procesadores de texto necesitas incluir pues, complementos, etcétera, pues para poder encuadrarlo bien. En fin, es un rollo. Pero lo bueno que tiene LaTeX es que podemos escribirlas directamente de forma muy sencilla en nuestro texto plano y vamos a tener un resultado bastante bueno. Por ejemplo, la manera más sencilla de incluir ecuaciones en LaTeX es utilizar el símbolo dólar. Y dentro de dólar, que ya me está dando un error y no quiero que me dé más problemas, tengo aquí las 2 librerías de matemáticas incluidas, que esto normalmente te suele tabular los propios IDEs. Normalmente cuando creas un documento nuevo, enseguida tiene en cuenta de que vas a utilizar herramientas matemáticas y te incluye estas 2 librerías, que por cierto, como podéis ver, así como nota, en un use package puedo incluir varias librerías utilizando simplemente la separación de coma. Pero bueno, también esto lo digo como dato. Entonces, en ese, una vez que tenemos los dólares, podemos escribir nuestra expresión. A más B más C. Ya lo tenemos. No me termina de gustar cómo queda. Voy a darle un pequeño salto para ir comprobando. O mejor, más que un nuevo salto, vamos a utilizar el comando new page para saltar a la siguiente página. Y aquí tendríamos nuestra ecuación. Luego, en estas ecuaciones podemos utilizar, por ejemplo, subíndices y superíndices. Si hay aquí gente relacionada con el mundo de la programación, ingenieros, etcétera, pues estaréis muy relacionados con este, por ejemplo. Utilizamos las llaves, en este caso, 2, utilizamos otra vez, lo cuadrado,
compilamos. Y ahí tenéis la ecuación, simplemente que queda muy bonita, con poco esfuerzo y demás. Podemos utilizar en lugar de superíndices los subíndices, como he dicho. En este caso, pues lo vamos a poner todos con subíndices mismo, cambiando este carácter de aquí por la barra baja. Tendríamos ahí abajo, todo lo hemos cambiado, bastante sencillo. Luego, si no nos acordamos de los dólares, pues hay otra forma de hacerlo. ¿Cómo? Pues como lo hemos visto todo en LaTeX, que se puede estructurar el documento utilizando el entorno Begin de nuevo y utilizando Math. Y con Math podemos hacer otra vez lo mismo, que, por cierto, ya estamos. Como somos programadores, aquí la mayoría no nos gusta escribir demasiado. Nosotros cortamos y pegamos de donde sea y nos ahorramos si podemos un poquillo de trabajo. Más. Y ponemos lo mismo, quitamos los dólares porque ya nos hace falta. Hemos establecido un entorno. Vamos a compilar. Y nos sale lo mismo. Quiero, en este punto, ya que he vuelto a decir, quiero decir eso, que todo el documento de LaTeX lo podemos establecer, la gran mayoría de cosas, por no decirlo casi todo, con los entornos Begin. Y dentro de Begin hacemos tablas, fotos, en el caso de que sean fotos, figuras, etcétera, ambientes matemáticos, etcétera. Ya hemos visto el comando de dólares, el entorno Math y también hay otro entorno, aparte de Math, que se llama Equation. Compilamos para que no se queje nuestro IDE. Y en Equation nos sale, lo bueno es que nos sale numerado. Y además podemos, ¿por qué no? Si queremos referenciar en algún momento nuestra ecuación, algún elemento de nuestro documento, podemos utilizar label y podemos verla EQ1 o EQ. O sea, algún nombre, podéis referenciarlo como queráis. Perfecto, no da problemas y demás. Vale. Por otra parte, en lugar de utilizar el ambiente Equation, podemos utilizar otro ambiente que sería en este caso, a ver, tengo ahí apuntado, sea Gather. Con Gather, la ventaja es que vamos a poder establecer varias ecuaciones dentro, porque con el entorno Begin Equation solo podemos poner una ecuación, pero con Gather podemos poner varias. Y simplemente, para hacerlo, pues tenemos que poner el salto de línea que os he enseñado antes, que es la doble barra hacia la derecha. Y a partir de ahí copiamos vamos a copiar mismamente esta ecuación, hacemos el salto, hacemos otro salto, vamos a poner 3 ecuaciones mismo. 2, no sé, esto lo vamos a llamar mismo Z, por poner algo, así que tampoco... Mismamente, yo qué sé, una cosa así. Compilamos con control S. Y aquí tenemos nuestras ecuaciones numeradas en este entorno. Luego, después de esto, de haber enseñado esto, vamos a ver cuáles serían también digamos, voy a hacer una pequeña introducción a lo que serían, por así decirlo, los símbolos pues, más comunes, ¿no? Por ejemplo, tenemos uno que utilizamos mucho, que es sumatorio. En este caso pondríamos el subíndice, por ejemplo, de igual a 1 hasta n, x sub i. Normalmente, como podéis ver, he utilizado el símbolo del subíndice y a continuación de él he utilizado el símbolo del superíndice para indicar las condiciones de este sumatorio. Compilamos. Y aquí lo tenéis, bien bonito. Que también, si por así decirlo queréis aumentar el tamaño, pues yo que sé, podemos utilizar, por ejemplo, el comando huge o large, mejor, en este entorno, para que lo que haya dentro de ese mismo entorno salga apreciablemente más grande. No podemos ver, se ve bien perfectamente ahí. Como podéis ver, los comandos, por ejemplo, ahora me permito señalarlo, los comandos estos de tamaño de letra podemos utilizarlos sobre todo dentro de los diferentes entornos que vayamos creando. En este caso, large,
Además, hay un montón más como Huge, Tiny, bueno, ya lo hemos visto. Y, de hecho, en la página que os he comentado antes podéis verlo. Pero, bueno, lo pongo aquí también como nota. En fin, seguimos con los comandos matemáticos más utilizados. En este caso teníamos sum. Voy a cambiarle esto a gather, porque quiero poner varias aquí. Gather. En este caso, en lugar de sum, podemos utilizar el productorio. Compilamos. ¡Uy! Se me ha olvidado. Es que para eso está aquí el salto de línea, para indicar que tenemos otra ecuación debajo. Se está quejando. Que no le ha gustado. Aquí tener el sumatorio. Bueno, no vamos a complicar ahora mucho para ver las cosas, así que simplemente voy a poner el otro comando para que se vea bien, que en este caso es el productorio. ¿Tampoco? Madre mía. Ah, claro. Ya he dicho antes que no me puedo saber todos los comandos de memoria. Lo siento. En este caso el productor se me ha olvidado la D y como no olvidemos que esto es algo parecido a que estuviésemos escribiendo un programa, una cosa así, porque estamos sobre texto plano, cualquier cosa que escribamos mal, LaTeX nos lo va a decir. Que aprovecho para decir esto porque esto es muy curioso, porque realmente, gracias a LaTeX, no podemos escribir un texto de mala calidad. LaTeX nos está obligando a escribir las cosas bien, a escribir las cosas de una manera ordenada y clara. O sea, eso está bastante bien. En fin, sigamos. En este caso, estamos hablando del sumatorio, productorio. Aquí los tenemos, los dos. Y tenemos ahí el otro símbolo de productorio. Vamos a incluir otro símbolo que también es muy utilizado. En este caso sería la integral. También. Y los límites de integración. Hay una cosa que... Aquí tenéis la integral. Si queremos hacer si en este caso queríamos hacer una integral triple, pues en lugar de int, en este caso pondríamos... Bueno, voy a hacer una integral triple aquí. Con 3 sys tendríamos 3. Como podemos ver ahí. ¿Qué más? Así más comandos interesantes. Fracción. Las fracciones. ¿Cómo no? Ahí tenéis con el comando frac y poniendo entre dos llaves tendríamos el numerador y denominador como vemos ahí. Voy a sacarla porque quiero aprovechar para enseñaros una cosa también muy interesante sobre el comando frac. Aquí. Voy a hacer otro entorno mismo. Otro entorno math. Aquí y vamos a meter la fracción. En este caso podríamos coger y decir, como aparece en alguna bibliografía, poner entre corchetes nuestra fracción. Como podemos ver ahí, voy a darle un tamaño mucho más grande porque si no esto se ve muy poco aquí. Con otra vez utilizando el comando large. Para que podamos ver una cosa curiosa. A ver. Hace que no se lo traga esto. Huge. Le da problemas aquí. Sí, en paréntesis. Vamos a colocar, a veces dentro de los entornos algunos comandos no funcionan. Eso seguramente es algo por la inclusión de algún paquete que he obviado, pero que ahora mismo no voy a poder buscarme por el tiempo limitado que tenemos. Vamos a probar, a ver si funciona.
Y si no, pues hago aquí, intento hacer un zoom para que pueda... al fin ha salido. Pues lo que yo decía, los comandos de tamaño de letra, de formato y demás, en algunos entornos no funcionan. Seguramente sea porque en la inclusión de algunas de las librerías no lo han tenido en cuenta y a lo mejor pues, no han incluido algunas opciones que también tienen LaTeX. Pero bueno, igualmente, aquí teníamos lo que estábamos buscando, que era la fracción. Y como podemos ver, los paréntesis no están bien encuadrados dentro. O sea, tenemos ahí los paréntesis puestos y demás. Una manera de encuadrarlo bien sería utilizar el subcomando left. Left. Y al otro lado utilizar el comando right. Y en este caso utilizar los paréntesis. Y como podemos ver en la ecuación, pues nos engloba bien lo que estamos buscando. También en lugar de paréntesis podríamos haber utilizado corchetes. Otro tipo. Y tendríamos el mismo resultado. Y bueno, ya así como nota, sobre el tema de los comandos matemáticos, o sea, los símbolos más utilizados, yo creo que uno que me he dejado en el tintero es el límite. Que ponemos aquí el subíndice bajo x to 0. Este así. A ver. Y debería aparecer aquí. Y ahí está el límite de x que tiende a 0. Podemos así. Y bueno, hasta aquí los comandos más utilizados. Ahora vamos a pasar a el tema de matrices, que también nos interesa bastante. Hacer un new page y vamos a escribir aquí abajo para que nos salga. Volvemos a hacer un entorno matemático aquí. Y dentro del entorno matemático utilizamos begin y ponemos matrix. Y dentro de matrix, esto es muy parecido, os va a sonar de algo. De hecho, lo voy a ir poniendo y ahora me decís a qué os suena. Y es básicamente la misma estructura que tiene, o muy parecida a la que tiene una tabla. O sea que en ese sentido, algo que nos ahorramos. Ahorramos si sabemos hacer tablas, sabemos hacer matrices. Perfecto. Y aquí tenemos. Esta matriz no tiene ninguna... De hecho, voy a poner aquí para que quede más centrada y nos interesa a nuestro texto. A ver, la vamos a centrar. Centering. Otra vez tenemos problemas con los entornos matemáticos. Parece que el entorno math no tiene tantas cosas como los otros. Pero bueno, si lo ponemos fuera, solucionado. Tenemos ahí la tabla centrada. Aquí, si queremos, por ejemplo, ponerle paréntesis a nuestra tabla, simplemente tendríamos que, dentro de lo que es lugar de matriz, poner p matrix. Otra vez se nos queja el compilador. Pero bueno, aquí ponemos p matrix. Y aquí tendríamos nuestra matriz entre paréntesis. O, si queremos, en este caso, utilizar otra nomenclatura, utilizando, en este caso, ahí, entre llaves, que también se lo suelen utilizar bastante en libros. Y tendríamos otra forma de nombrar a nuestras matrices. Bueno, hasta aquí, ya llevando una hora de clase, voy a hacer otro inciso en otras partes de LaTeX, que es, por ejemplo, en LaTeX hemos visto hasta ahora que podemos hacer documentos, sobre todo artículos, etcétera. Pero otras utilidades que tiene LaTeX, por ejemplo, es hacer presentaciones. De hecho, la presentación que habéis visto al principio de este curso está hecha con LaTeX. Tampoco queda tan mal. Entonces, voy a enseñaros brevemente, así como un bonus a este curso, cómo es. Me he equivocado de carpeta, sí, disculpen. Aquí. Aquí, presentación, curso LaTeX. Aquí tenéis lo que sería la presentación, está compilando, aquí tenéis, vale. Entonces,
Os voy a explicar. Si os dais cuenta, el title, subtitle, autor y demás, esto es lo mismo que hemos utilizado al principio cuando hemos establecido la portada de nuestros documentos que ponía autor y demás. Esto es lo mismo. Tenemos aquí varios comandos, date, institute, subtitle, title y demás. Y luego, para establecer una página y otra de nuestra presentación, de nuestro PowerPoint y demás, PowerPoint, etcétera, diapositivas y demás, utilizaríamos begin, otro entorno, y dentro del entorno utilizaríamos frame. Y dentro de frame establecemos lo que queramos. El primer frame, primera diapositiva, el título. ¿Qué pongo? Title page. Ya está. Así de simple, una vez, evidentemente, que haya establecido todos los comandos al principio del documento. Luego, siguiente, en este caso, en la presentación, he utilizado este. Y aquí en una mini página, porque quería tener 2 mini páginas dentro de lo que es mi frame, un mini page para tener mi fotografía a un lado, a la izquierda. Aquí tenéis, y aquí le he puesto el tamaño de esta mini page que tendría 30 con respecto al tamaño de texto de toda la diapositiva. Y luego con hfill para que, como hemos visto antes en el tema de las figuras, para que se separen hacia los lados y ocupen todo el tamaño del texto. Y otra mini page para pues, establecer un numerador, necesitáis para poner, pues, yo sé, pues mi nombre, titulación, todo lo que he puesto, además. ¿Sabéis? Podéis ver el begin. Y luego, para cambiar lo que sería el tema de nuestra presentación, utilizaríamos, hay muchos en la página, de hecho, vuelvo otra vez a lo de antes, a los que tengo aquí. Y en Beamer tenéis aquí, pues, todas las que tenéis y cómo quedan. Aquí tenéis, Beamer DM, Hardware. Lo podéis googlear, también hay otras páginas similares de estas. Yo he puesto algunas, voy a poner, por ejemplo, Bergen, tengo Dresden ahí puesto, pero en Bergen, USDM es el paquete que se utiliza para cambiar. Con Bergen. Y vemos cómo cambia. Para cambiar. De forma muy sencilla. Pues nada, y hasta aquí vamos a ir concluyendo lo que es este curso. Y ahora quería dar algunos consejos, evidentemente, pues para poder continuar, al menos con estos primeros pasos, que espero que hoy os hayan servido para entender un poco, para que ver que no es tan difícil escribir en látex. Y el primer consejo, evidentemente, se que daría a cualquier otra persona, que es básicamente buscar en Google, porque ahí tenéis, pues eso, por ejemplo, los tipos de letra, para crear tablas, porque si no os queréis complicar la vida, tipos, etcétera. Lo tenéis todo. Otra cosa sería utilizar un IDE al principio. Esto es fundamental porque, claro, nosotros estamos muy familiarizados con los procesadores de texto. Entonces, la forma más amigable de adentrarse en este mundo no es escribir a pelo y compilar de una terminal, ¿no? Lo más cómodo sería un IDE, en este caso, utilizar Overleaf, TextMaker o TextStudio. En fin, espero que hayáis disfrutado de esta clase y me ha alegrado mucho que hayáis estado aquí, tanto la gente presencial como la gente online. Muchísimas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna... Sí, yo tengo una pregunta, mi querido Henry. Usar la grabación, ¿no? ¿De qué formas justifico un texto? Sabes que Word tiene la opción de justificar, que significa que si este es el margen, todo el texto, pues le metes espacios de más para que quede